Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora, las 12 de la noche o de la madrugada. Quiero darte una palabra de parte de Dios, la cual está en Job capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La palabra del Señor dice que Job estaba pasando por uno quizás de sus peores momentos. Quizás estaba pasando por el momento más difícil de su vida. Pero este hombre se mantenía con su fe confiando en Dios. Él confiaba que Dios lo iba a justificar, él confiaba que Dios lo iba a levantar, él confiaba que Dios estaba con él, a pesar de que sus amigos, supuestos amigos, vinieron a él para consolarlo, para ayudarlo, para apoyarlo. Siempre buscaban la forma de criticarle, de murmurarle, de traer sobre él más carga aún de la que ya tenía. Pero la palabra del Señor dice que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él tenía la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Él estaba creyendo en el Dios vivo, el Dios que lo formó en el vientre de su madre para ponerlo o levantarlo del lugar donde él estaba. Pero dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. De tal manera que él decía que aunque la carne estuviera deshecha, aunque él muriera, él iba a ver a Dios. Él estaba confiando que Dios lo justificaría y que Dios lo perdonaría su pecado quizás, o que Dios le daría vida eterna, aunque Job no había pecado, aunque Job no había cometido el error. ¿Por qué? Porque fue un ataque que vino del enemigo sobre él y Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para que el enemigo viera que había alguien en la tierra que estaba con él porque lo amaba, que confiaba en Dios porque amaba a Dios, que era capaz de dar la vida por Dios y no renegar. Así tenemos que ser nosotros en este tiempo. No renegar, mantenernos confiando en Dios. Porque si Dios nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, Él nos va a llevar en victoria, pero debemos creer. La palabra del Señor dice que en el versículo 15 del capítulo 19 dice que Job decía, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. ¿Por qué? Era que ellas desconocían quizás aquel Job que nunca se imaginaron que llegara a ese extremo. ¿Por qué? Porque Job llegó a un extremo donde la piel de él se pegó a sus huesos. Ya no tenía carne, estaba demasiado flaco, estaba quizás lleno de lepra, llena de cosas que el enemigo había traído sobre su vida. Se había enflacado tanto, la cual dice que él dormía afuera y dice que se rascaba con un tiesto. Un tiesto era un pedazo de cerámica o de baldosa, algo así, que le llaman, en algunos sitios le llaman cerámica, otros sitios le llaman baldosa, diferentes formas de hablar o diferentes culturas, diferentes nombres que tiene cada la baldosa o la cerámica. Pero dice la palabra del Señor que él se rascaba con eso, estaba tirado en el piso. ¿Por qué? Porque no podía dormir dentro de su casa. Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Solamente tenía carne en sus dientes, lo que llamamos la encía. Entonces, pero aunque él estaba pasando por ese momento difícil, él estaba confiando que Dios lo levantaría. Él estaba confiando que Dios lo levantaría de ese lugar, o al final vería el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque iría a la presencia de Dios. Así tenemos nosotros que confiar. Debemos creer en Dios. Aunque difícil sea la situación, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Por eso Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, es promesa de Dios, pero debemos confiar. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde.